Hola, bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, en el que los periodistas son los invitados y con quienes conversamos de una manera más distensionada sobre algunos de los hechos más destacados de la semana. Para conversar sobre los temas de esta semana, precisamente, saludamos a Doménica Vivanco. Ella es periodista de La Posta, un medio digital ecuatoriano. Doménica, bienvenida. ¿Y qué tal termina usted la semana? Muchas gracias a toda la audiencia y todas las personas que nos ven en Una Semana en el Mundo. Es un gusto para mí estar con ustedes saludándolos desde la mitad del mundo, de la ciudad de Quito, en Ecuador. Yo termino la semana bastante cansada con muchísimas noticias importantes acá en el país. Hay un caso de corrupción que ha movido mucho al gobierno ecuatoriano, entonces estamos aquí con muchísimo trabajo. Muchísima expectativa en torno a ese caso de corrupción y también por un referendo que va a haber en Ecuador la próxima semana. Estaremos hablando de eso más adelante. Doménica, gracias por estar con nosotros. Saludo ahora a Fausto Pretelín Muñoz. Él es editor de la sección internacional de El Economista y también es analista internacional. Fausto, bienvenido. ¿Qué tal termina la semana? ¿Qué tal, Santiago? Gusto en saludarles. Pues bien, trepidante, mucha actividad. La coalición de los tanques allá en Europa, de los Leopard, la coalición de los Leopard. Interesante lo que está sucediendo. Y aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Ana María Ruiz, productora internacional y periodista de W Radio Colombia. Ana María, bienvenida, un gusto tenerla aquí en el programa. ¿Cómo terminó usted su semana? Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Muy bien, una semana movida en términos internacionales, Latinoamérica, todo lo que fue la CELAC, una semana bastante interesante. Hubo foco en América Latina en diferentes puntos, sí, ¿no? Sí, claro, así es. Bueno, ya lo vamos a estar analizando. Acompáñenos también con sus opiniones y sus comentarios. También sus preguntas son bienvenidas a través de las redes sociales. Nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, nuestra etiqueta para que dejen los comentarios, numeral Una Semana en el Mundo F24, todo junto, todo pegado, para que dejen allí sus comentarios. Comenzamos entonces hablando de Ucrania. Hubo mucha presión a lo largo de esta semana por parte del presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, para que Alemania se comprometiera a enviar unidades de los tanques Leopard 2. Otros países, sobre todo europeos y también otros países de la OTAN, presionaron y esperaban una pronta respuesta por parte de Alemania. Este país dudó mucho, no quiere fomentar una escalada en el conflicto en Ucrania y mucho menos despertar la ira de Rusia. Finalmente, los Leopard serán enviados a territorio ucraniano y otros países como Polonia, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, incluso Canadá, también van a enviar algunas unidades de tanques de guerra. ¿Qué significa esto entonces para el conflicto ucraniano? Comienzo entonces preguntándole a nuestra invitada en el estudio, Ana María. Comenzamos hablando de Ucrania. ¿Qué significa entonces esta llegada de estos equipos militares? ¿Esto puede significar una escalada en el conflicto? ¿Qué análisis puede hacer usted? Pues es algo muy que se puede ver desde dos aristas, porque si bien es cierto que se habla de una cruzada de pronto más armamentística de parte de Ucrania y de una intención de poder escalar este conflicto, recordemos incluso que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció diciendo que por el contrario no iba a mandar armas a apoyar esta guerra. También es cierto que esto implica un freno a Rusia, pero también se podría leer incluso como una provocación. He visto diferentes analistas en el mundo que, si bien es cierto, hablan que esta inmersión de Occidente más directamente en la guerra es un aviso de parte de Ucrania. También dicen que, como puede ser una escalada, también puede ser un freno para frenar los ataques desde el otro lado y asimismo pues evitar una escalada más grande de parte de Rusia y de lo que viene siendo este ataque constante, si se quiere decir de alguna manera, de parte de este país. Las consecuencias las vamos a ver en las próximas semanas. Si esto frenó a Rusia o si simplemente fue tratar como de abrir la puerta para una escalada, como usted lo está mencionando. Fausto, su opinión, ¿cómo ve usted la llegada de estos tanques al territorio ucraniano? Y hay una pregunta que he tratado de conversarla con diferentes periodistas sobre esa duda que tuvo Alemania. ¿Por qué lo pensaron tanto en Berlín antes de tomar esta decisión cuando ya Berlín ha enviado armamento al ejército ucraniano en el pasado? Bueno, yo creo que Alemania tiene elementos históricos que ata estas decisiones y las hace reflexionar, y me refiero a las dos guerras mundiales. Creo que Alemania reflexiona mucho sobre si apoyar o no a Ucrania y cuánto apoyarlos. Hay que recordar la premisa básica, que es la invasión de Rusia a un territorio soberano como es Ucrania,
Y creo que estas decisiones, esta coalición de los tanques, me parece que obedece más a un examen que hace inclusive el presidente de Ucrania para ver si hay cohesión alrededor de Europa. Hay que recordar que 14 países europeos tienen Leopard, más 2 que quieren entrar, como es Suecia y Finlandia. Y de alguna forma es una respuesta en contra de Putin, que pensaba que a estas alturas quizás iba a estar fisurada la Unión Europea junto con Estados Unidos. Creo que esta es una victoria desde el punto de vista político, más que en el terreno. Es decir, los tanques no van a cambiar mucho significativamente. Inclusive hemos visto armamento ya entregado por Estados Unidos y Alemania antes, que sí ha ayudado a Ucrania para recuperar algunos de los terrenos. Y creo que a Ucrania debe estar satisfecha y creo que debe estar pensando que la estrategia le funcionó, porque ya ahora pasó a pedirle a los países integrantes de la OTAN unidades de aviones de combate F-16, que son aviones que ellos no tienen en este momento en su fuerza aérea. Doménica, ¿usted cómo ve esta posible escalada? ¿Estamos ante un nuevo episodio? ¿Esto es un punto de quiebre en el conflicto en Ucrania? Como lo decía Ana María, un punto que puede llevar a una escalada en el conflicto o simplemente a empezar a frenar la invasión de Rusia. Yo ahí coincido, como decía Ana María, que hay dos posibilidades. Primero, que cambia totalmente la estrategia, militarmente hablando, el tener una superioridad en tierra con los tanques, como pasaba antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que este era un elemento decisivo para poder tener más espacio en tierra, ¿no? Sin embargo, yo creo que también hay otro punto. En Rusia la gente también ya está cansada de la guerra. Es una guerra que ha durado un año. Es una guerra que también se puede leer más políticamente que militarmente. El giro de Alemania y la unión de la OTAN es muy importante más allá de los tanques, porque obviamente ahora ya se puede ver como mucho más armado y mucho más posicionado Ucrania, pero también nos olvidamos que, que Rusia sigue siendo una potencia nuclear militar y que si al señor Putin se le ocurre, obviamente puede hacer lo que él quiera. O sea, están midiendo fuerzas, pero yo creo que como bien puede avanzar y podríamos tener unos 6 meses más de lo que hemos vivido hasta ahora, como puede ser que digamos ya no más, porque económicamente sí, quienes se benefician de la situación son las empresas en realidad detrás de todo el armamento, claro, que les mantiene peleando de lado a lado y que no les lleva a ningún lado, tanto a Rusia como a Ucrania. Rusia ha ganado espacio, pero Ucrania también ahorita tiene la oportunidad de poder dar otro paso. Hay que ver cómo se desarrolla todo eso. Y no solamente los rusos están cansados, Doménica, también la Unión Europea, también los medios de comunicación. Vamos a cumplir un año cubriendo esto que empezó como una invasión, que desde todos los puntos de vista esperábamos que iba a ser una invasión de unos cuantos días, unas cuantas semanas, y estamos próximos a solamente unos días de cumplir un año del inicio de esta invasión. Fausto, regreso con usted para hacer la ronda a la inversa. Seguimos analizando esta coyuntura que hubo a lo largo de la semana. Aquí entonces, ¿pudo más la estrategia de guerra o la estrategia política o la presión? Hablo en esta presión que vivió Alemania para tomar esta decisión, que incluso hasta países como Polonia le dijeron, si usted no nos da la licencia para enviar los tanques, lo hacemos nosotros, sin importar que usted nos dé la autorización. Bueno, habla de que dentro de la Unión Europea hay muchos países que están muy cerca de Ucrania y que estaban presionando a Alemania, como usted menciona, Santiago, que es Polonia. Sin embargo, insisto, creo que este sí fue un elemento, un examen para ver qué tan unidos están los europeos. Y creo que han respondido, es decir, sí ha respondido Ucrania, han cerrado filas por Ucrania, pero yo insisto, Santiago, que desde noviembre, cuando el presidente Biden autorizó la entrega a Ucrania de escudos antimisiles Patriot y también ha dado misiles importantes HIMARS, eso sí han dañado mucho a los rusos. Entonces, el tema del tanque me parece que sí, más es un examen político que sobre el campo de la batalla. Pero, insisto, creo que para el presidente ruso era importante que 11 meses después de la guerra ver a los países de Europa divididos y Estados Unidos divididos. Hoy están, digamos que cuestionados, a veces con diferencias más, a veces con diferencias menos, pero eso es una victoria política para Ucrania. Pero sigue todos apoyando a Ucrania en este conflicto. Ana María, aquí en el estudio de France 24. No sé si en la redacción de W Radio, que es el medio para el que usted trabaja,
la intensidad del cubrimiento en torno a la guerra de Ucrania ha venido un poco en descenso, cada vez se le da un poco menos de espacio y esto vuelve y repunta todo este debate que hubo en Europa por el envío de estos tanques y volvemos a empezar, digamos, otro capítulo informativo aquí porque estamos a la expectativa de ver qué va a suceder y cómo va a responder Rusia. ¿Se incrementa otra vez la importancia de Ucrania en los medios? Sí, se ha incrementado, pero ciertamente yo creo que específicamente en la W, que es el medio donde yo trabajo, nunca se ha ido. ¿A qué me refiero con esto? Antes teníamos una corresponsal, que de hecho también está aquí, Catalina García, que estaba por momentos en Ucrania. Digamos que en este momento tenemos casi que fija una corresponsal en Ucrania, así como también tenemos un corresponsal en Moscú, que antes no existían en la W. Entonces, yo siento que sí, por momentos obviamente incrementa, pero a diferencia de otras situaciones sociales que se presentan en el mundo, situaciones bélicas también, por ejemplo, vemos el caso de la Franja de Gaza y demás, que están tan normalizados que no se mencionan, la guerra de Ucrania es algo que por la importancia política que tiene nunca ha dejado de mencionarse. Puede que por momentos se incremente, pero yo desde mi punto de vista considero que no se ha ido nunca sí. ha estado fuera de los micrófonos, como que por el contrario siempre ha estado en el ojo público y lo que pasa es que en ocasiones incrementa sí. esta visibilidad, pero yo siento que ha estado permanentemente ahí por la importancia política que representa. No se normalizó este conflicto como tal vez y lamentablemente, y es culpa también de los medios de comunicación, se normalizó por ejemplo la guerra en Siria, de la cual ya hablamos muy poco, pero esa guerra no ha terminado. El conflicto sigue allí abierto y sigue habiendo combates y hechos para reportar y lamentar, pero ahora estamos enfocados en Ucrania. Fausto, para ir cerrando este tema, para avanzar con los otros temas que tenemos en la agenda, ¿qué podemos esperar de Rusia para las próximas semanas? Siempre lo digo también en mi programa del debate, no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero bueno, y menos con Rusia que es tan impredecible, pero ¿qué puede uno esperar de Moscú? Mire, Putin ha dicho a lo largo de los meses que la OTAN está en guerra y que la OTAN está participando. En cierta manera, sí hay una transferencia de equipo militar hacia Ucrania. Por este tipo de decisiones, la entrega de tanques, se espera que continúe la guerra y lo más importante es en qué momento puede haber o se puede asomar la diplomacia. Esa es la gran incógnita. ¿Quiénes tienen el liderazgo para sentar a Putin y a Zelensky en una mesa? Sobre todo, de alguna manera, en momentos en donde, pues, sí se va a cumplir el año, pero en particular, quienes más han sufrido es la población civil ucraniana, que de alguna manera, pues, lo sorprenden. Hemos visto en las últimas horas todavía en los túneles del metro gente refugiándose. Entonces, ¿qué se puede esperar? Que continúe, que se prolongue todavía más esto, porque es difícil ver al presidente ruso doblar el brazo. Y la opinión de Doménica para cerrar este bloque de Ucrania, sobre lo que puede seguir para los próximos días. Yo creo que todo también va a depender mucho de lo que pase al interior de Rusia. Obviamente el desgaste material, también como las pérdidas humanas, es lo que puede generar una presión también a los políticos rusos y que podrían también generar otro tipo de reacción dentro de la guerra. Ahora también, si es que hablamos de que si es que Ucrania mantiene todo este apoyo por parte de la OTAN, también se está armando mucho más para poder continuar con la guerra. Pero yo creo que el punto de quiebre importante para para dar fin a la guerra, podría ser a mediados de este año, a final de este año, no lo sabemos, estaría dentro de la decisión, estaría dentro del campo de decisión de Rusia, netamente. Netamente, así cerramos el bloque de Ucrania y pues muy atentos a lo que siga aconteciendo allí en los próximos días. Sin duda alguna seguiremos reportando lo que sucede en Ucrania en los próximos días. En donde también se mantiene la tensión es en Perú. Esta semana vimos más protestas, choques entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad de ese país. El pedido es el mismo, que la presidenta Dina Boluarte se retire de su cargo, la renuncia del Congreso, un llamado a elecciones y una asamblea constitucional. El gobierno mantiene su puerta abierta para un posible diálogo entre las partes. También aceptó investigar las muertes de los manifestantes que perdieron la vida durante las marchas, sobre todo en el sur del país en las últimas semanas. La crisis ahora trasciende las fronteras porque el Congreso peruano ya declaró persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y también ha habido discrepancias con Honduras. Incluso retiraron
felicitaban al embajador peruano destacado allí en ese país centroamericano. Comienzo también acá en el estudio entonces con Ana María preguntándole qué dificultad está presentando Perú en este momento, ¿no? Es claro la crisis política, pero en cierta forma esta semana vimos por lo menos a la presidenta Dina Boluarte tratando de llevar las riendas del país, que eso es lo que ha faltado a lo largo de los últimos meses. Alguien que tome una iniciativa y que le dé un rumbo al país. ¿Coincide usted en que de pronto Perú, pese a la crisis, está empezando a tener un rumbo para poder salir de esa crisis? ¿Cómo lo ve usted, Ana María? Yo lo siento muy complicado. Veo que hay actores internacionales que de alguna manera han hablado ya para que, como usted lo dice, se tomen más las riendas. Por ejemplo, ayer en rueda de prensa el embajador de Estados Unidos ante la OEA expresó abiertamente su apoyo a la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, también es cierto que si es real que ha tomado las riendas, también ha cometido varios errores. Puntualmente quiero referirme al caso de Puno, que es una región fronteriza con Bolivia. Ya usted lo mencionaba que Bolivia y Perú vienen encontrados, el expresidente Evo Morales incluso ha terminado dentro de la discusión, pero es que específicamente hablando de la región de Puno, una región que tradicionalmente ha sentido incluso más simpatía con Bolivia que con Perú y que se ha mostrado muy lejos de Lima, un poco excluida de lo que son las decisiones en el centro del país, pues esta semana se vio directamente excluida por la presidenta porque dijo abiertamente que Puno no es Perú, aunque es una región peruana, sino que pues se ha levantado en contra de todo esto de lo que ha sucedido. Ha mostrado su postura, pues por supuesto, en contra de la presidenta, y también ha mostrado un apoyo boliviano. Bolivia específicamente ha apoyado esta región. Ahora, la presidenta dice, después pidió disculpas, pero pues ya lo había dicho, que Puno no es Perú. Lo único que hace es ahondar una crisis con una región del país que históricamente ha estado olvidada. Claro. Si bien es cierto que ha tomado o ha intentado tomar las riendas del país, también es cierto que falta unir a de pronto todas estas regiones, todos estos actores que han estado un poco alejados históricamente y que pues ahora son tan trascendentales. Rompo la ronda y paso a preguntarle a Doménica, entonces, ¿cómo ve usted el desempeño de la presidenta Boluarte? ¿Se va a mantener en el poder o la ve usted un poco tomando las riendas de la situación, tratando de dar estabilidad? Yo la verdad es que no podría decir que ella está tratando de buscar una solución. Ella ha pedido que se adelanten las elecciones, claro, lo más pronto posible. Sin embargo, también la represión en las calles es bastante cuestionable. Las protestas van por casi un mes, hay 57 muertos según la última información que yo pude revisar. Entonces, cuando tú tienes las cosas bajo control, yo creo que se nota también las cosas, lo que pasa en la calle. Yo lo puedo comparar con lo que nos pasó a nosotros acá en junio del 2022, en las que el gobierno perdió totalmente el control de lo que estaba pasando con los movimientos indígenas y todo se descontroló. En las calles la policía hizo exactamente lo que está pasando ahorita en Perú. Hay una represión terrible a los ciudadanos que están en su derecho, obviamente, de protestar y demás, pero la respuesta del gobierno no es conciliadora. Ella ha dicho que lamenta mucho que al tener que utilizar a las Fuerzas Armadas, a la policía para poder reprimir la situación, pero sin embargo no plantea una solución o el diálogo solamente es por encima y no se habla ya de algo real que pueda frenar los tantos días de protestas en Perú. Fausto, su opinión de la situación en Perú, los hechos de esta semana, ¿complican la situación para la presidenta Boluarte? Totalmente. Me parece que el elemento fundamental ahí en Perú es la ausencia de confianza. La confianza es el tejido de la democracia que cataliza precisamente el ejercicio del día a día de la política. No hay una confianza en el Congreso, no hay una confianza en la presidenta, no hay una confianza en el expresidente, y eso es un grave riesgo porque genera una crisis de inestabilidad política en ese país. Es cierto, la presidenta Boluarte tendría que renunciar por la mala forma en que ha generado o ha administrado esta crisis. Boluarte es del mismo partido de Pedro Castillo, está dividido, el enemigo está interno, está en casa, es del mismo partido político, y enfrente está la oposición con una Keiko Fujimori también ya muy desgastada, 3 veces se presentó en la presidencia, 3 veces la perdió, y creo que lo necesario ahora es repartir cartas nuevas, es decir, que generen nuevas expectativas y que los nuevos jugadores traten de darle certidumbre a ese país que ha caído en las últimas 2 décadas, particularmente por el vector corruptor de Odebrecht.
Me quedo con una palabra, Fausto, que usted ha dicho, confianza. Y me quedo también con una palabra que ha dicho Ana María y es la unión. Unir justamente las regiones con el poderío que tiene Lima a nivel político en Perú ha sido muy difícil y es uno de los grandes reclamos sociales de los peruanos. Todo acontece en Lima y las regiones del país tienen muchísimas dificultades para tener un buen acceso a educación, a salud, y todo se concentra en la capital. ¿Cómo empezar a construir unidad y confianza entre las partes de cara a salir de esa crisis social, política y en cierta forma también económica que está atravesando Perú? Rompo la ronda, le pregunto a Doménica también, pues es prácticamente preguntarle cuál es la solución al problema, que creo que no es tan fácil. Claro, a mí me encantaría poder decir y tener la fórmula para que pueda cesar toda la crisis en Perú, que es una crisis que no solamente se vive en mi país vecino, sino también en varios momentos de los países de Latinoamérica. Yo lo que podría decir es que, claro, repitiendo, debería Dina Boluarte dejar el poder, renunciar, eso sería el primer paso conciliador para lo que está pasando en las calles, que es lo principal que están pidiendo. Lo del tema de la Asamblea Constituyente no lo veo tan viable, es algo que también se está pidiendo, sin embargo no es muy claro. Yo creo que ahí lo que falta es poder poner los puntos sobre las IES y tener un diálogo real también con los representantes de la sociedad. O sea, yo lo diría que el primer paso para la solución que se va a ir construyendo durante el tiempo, mientras ya se cambie el gobierno, es lo primero que hay que hacer, que se vaya a Boluarte, ¿no? ¿Coinciden entonces Fausto y Ana María aquí en el estudio y en conexión remota en que Dina Boluarte debería dejar el poder como primer paso para tratar de resolver la crisis? Ana María. Es complicado. ¿Sí o no? Creo que sí, pero pues vemos cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos tiempos. No es garantía de nada. Y Fausto, su opinión. Bueno, usted ya nos había dicho que sí, claramente. Sí, sí, definitivamente tiene que dejar el poder. Claro que sí. Bueno, pues ya veremos también. Dejamos tema abierto en torno a la crisis de Perú. Seguramente vamos a estar reportando lo que suceda en ese país a lo largo de esta semana, porque hay muchas cosas por resolver allí y pues toca estar atentos, por supuesto, a lo que vaya sucediendo allí. Vamos a pasar la página en la agenda. Avanzamos con otro de los temas que tenemos para el programa de hoy, porque si hay un país en donde la tensión está en aumento, esto está como una olla a presión, a punto de estallar. Preocupa mucho en la región los hechos recientes en Haití, en el Caribe. Hasta el momento ni el gobierno, ni la policía, ni el ejército se han pronunciado sobre los acontecimientos de esta semana. Recordemos que la residencia del primer ministro Ariel Henry fue atacada, hubo daños materiales, también dispararon en las calles, un grupo de manifestantes se trasladó incluso alrededor de la terminal del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe y retrasaron justamente el aterrizaje del avión donde venía el primer ministro procedente de Argentina después de haber participado en la cumbre de la CEPAL. Haití está inmerso en una espiral de violencia, un rápido avance de las bandas delincuenciales allí ha provocado toda esta espiral y la ONU ya pidió una fuerza de acción rápida. Comienzo entonces con Fausto para hacer la ronda diferente. Fausto, Haití no da tregua, una misión extranjera entonces puede ser una solución. ¿Cómo empezar a ayudar a este país caribeño que tiene tantos problemas? Sí, yo creo que la primera es un diagnóstico, ¿no? Es decir, Haití ha sido abandonado, ha sido de alguna forma pues, el país más pobre de la región del Caribe y del continente americano. En muchas ocasiones la ONU ha pedido este tipo de intervenciones para rescatar a este país y en el mismo número de ocasiones no ha fructificado. Es decir, hemos visto cómo las instituciones en el país haitiano se han ido pues, cayendo paulatinamente. Es un estado fallido y como tal, y aquí vinculo un poco lo de Perú, se requiere generar confianza. Y ese es el gran objetivo en Haití, es generar confianza en las instituciones, pero si la pobreza está creciendo, sobre todo después de la pandemia, que también hemos visto cómo ha ido creciendo la pobreza en ese país, pues difícilmente se va a restituir la confianza, ¿no? Sí. Doménica, su opinión en torno al tema de Haití. Haití es un país que nosotros hemos mapeado que está en problemas, no es nada nuevo, en problemas desde hace varios años atrás.
sumergido totalmente en la violencia, y yo ahí también, tomando un poco la palabra, la confianza es importante, pero también el poder resolver el tema de violencia a la interna, grupos criminales. Cuando un país está dominado por esto, es imposible que pueda resolver sus problemas estructurales y también los problemas que pasan en la calle. Eso es lo que hemos visto ya después de lo que ha pasado en Puerto Príncipe, las protestas que están muy ligadas a lo que ya decía hace un rato. En América Latina en sí no es nada nuevo que existan este tipo de cosas como hay en Perú, y ahora lo vemos también en Haití. Yo creo que ahí también lo principal, aparte de la confianza, es poder darle en realidad mano dura a la violencia y a los delincuentes organizados en este país. La pregunta que me queda, Ana María, es ¿en qué momento a la comunidad internacional se le fue del rumbo a Haití y esto quedó en manos de las bandas delincuenciales, de los grupos de narcotraficantes de Centroamérica, de Sudamérica, y ya era un país difícil de gobernar, pero en qué momento a la comunidad internacional se le salió de las manos el país también, de la lupa? Yo siento que Haití ha estado en realidad 2 veces fuerte en la lupa internacional. Una en el terremoto de hace unos años, todos recordamos lo terrible que fue, y la segunda que fue el magnicidio del primer ministro Jovenel Moïse. Pero más allá de eso, y todos conociendo el nivel de pobreza de Haití y las dificultades que tiene Haití, a excepción de República Dominicana, yo creo que ningún país en serio le ha puesto la lupa a Haití. Vemos que de hecho en este momento la mayoría de países están sacando a sus funcionarios públicos de allá. No es por lo de ayer, es algo que viene de semanas atrás. Sí. Entonces es algo que viene de siempre. Algo que pasó ahora muy notorio en la CELAC es que el vicepresidente de El Salvador, que era la cabeza visible de El Salvador en la cumbre, dijo que a diferencia del resto de países, ellos iban a instalar una comisión en Haití buscando precisamente ayudarlos. Que ese es un primer paso que no se ve, y si bien es cierto lo que se hace en El Salvador con todas las maras y las bandas delincuenciales, el crimen organizado es bastante también polémico, incluso puede ser cuestionable, sí. Es cierto que es un primer paso que no los otros países no dan. Yo creo que en realidad Haití nunca se fue de la vista internacional porque nunca ha estado. Claro. Solo ha estado 2 veces. Ya se sobreentiende que es un estado fallido y se normalizó también la situación. Y lo vemos en esta cumbre de la CELAC, que dije Cepal en la introducción, de la CELAC, que no se discutió este tema. Se habló de democracia, se habló de otros problemas, pero no se habló de Haití. Fausto, ¿por qué América Latina no le presta atención, la debida atención a Haití? Bueno, yo creo que es demasiado ideologizado, hay mucho dogma, o hubo mucho dogma en esta reunión de la CELAC en Buenos Aires. De alguna manera, pues hemos visto cómo, si vemos cómo nació la CELAC, es decir, como un ente que pudiera estar al frente o cara a cara contra la OEA, hemos visto cómo se ha ido deteriorando a lo largo de los años, y en este caso, cuando se invitan a 3 dictaduras, pues lógicamente también hay fisuras de credibilidad dentro de ese marco o ese mecanismo. Es decir, se habló mucho de ultraderecha, se habló y se criticó a Bolsonaro, qué bueno que se hizo, pero también hay que hacer autocrítica de lo que está pasando internamente en la región. Vamos a dejar el tema de Haití por temas de tiempo, debo avanzar con los otros temas. Doménica, le propongo que usted sea la primera para opinar sobre el último tema que tenemos para este programa, y es la edición número 95 de la entrega de los premios Oscar, que tendrán lugar el domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby en la ciudad de Los Ángeles, en California. Una gala que pues promete renovar el interés que hay en torno a estos premios debido a la caída en las audiencias que han venido registrando sus ediciones anteriores. Todo a la vez en todas partes ha logrado 11 candidaturas, es la favorita de este año, pero también hay una buena representación latinoamericana, hay que decirlo. La película argentina 1985 de Santiago Mitre está nominada en la categoría de Mejor Película Internacional, y es una categoría en la que compite con muy buenas cintas europeas también. Es una reñida competencia la que va a haber ahí. Y la actriz hispano-cubana Ana de Armas está nominada por su papel estelar en Blonde. Una gran paradoja porque es una cubana trigueña que se mete en la piel del mito de la rubiedad y del americanismo en todas sus formas. ¿Qué les dicen a ustedes estas nominaciones? ¿Algunos favoritos? ¿Cuáles han visto? ¿Cuáles conocen? Quiero conocer todas sus opiniones. Ana María. Ah, perdón, Doménica. Había dicho Doménica, sí. Perdón. No, tranquilo. A ver, yo quiero comenzar diciendo que no soy una experta
en todo el tema cinematográfico. Yo solamente les puedo dar mi visión un poco de lo que he podido ver. A mí me parece muy chévere que se pueda, que tengamos esta apuesta por parte de Argentina en 1985, porque es también toda la representación latinoamericana, y como también estaba citando Santiago, Ana de Armas en la película Blonde. Yo creo que ahí sí, todavía no tengo mis favoritas para la mejor película ni todas las demás categorías. Sin embargo, creo que es una oportunidad muy importante para esta gala poder reivindicar, como ya decía, lo que eran los Oscars en su momento. Yo creo que después se tornaron demasiado políticos, hubo muchísimas críticas. Ahora que estamos en el mundo de las redes sociales, por todo lado, también fue un escándalo la última gala de los Oscars. Yo creo que ahora sí se deberían enfocar en realmente poder premiar el esfuerzo y también la calidad de las películas. Yo les digo, no soy una experta, pero las últimas premiaciones a mí me han dejado como que con un mal sabor, y no tanto ha ganado lo que se veía mejor o que funcionaba mejor o que tenía un buen guión. Entonces, esa es mi expectativa para este año. Claro, que se está perdiendo un poco lo que era la industria de Hollywood, que era entretenimiento, era entretener, más allá de muchas reivindicaciones y usar el cine como una herramienta política, pero era entretener. Fausto, su opinión. ¿Tiene algunas favoritas por ahí? ¿Ya vio alguna de las nominadas? ¿Conoce algunas? Sí, bueno, la de la Argentina me pareció excepcional, la actuación de Ricardo Darín. También Ana de Armas, interpretando a Marilyn Monroe, me parece también muy buena. Sin embargo, esta película de Blonde también está nominada para ser la peor en otro tipo de eventos. Entonces, bueno, está entre lo mejor y lo peor, pero Ricardo Darín me parece excepcional. También un poco la decepción de que yo esperaba un poco más de Bardo, es decir, me pareció una película muy buena, pero quizás la traducción es muy mexicana, no es una película global. Es una experiencia de González Iñárritu sobre su viaje hacia Estados Unidos. Creo que la lectura en México es más relevante que la lectura que se ha hecho en varias partes del mundo, y por eso fue castigada por no ser nominada a la mejor película. Y Guillermo del Toro, que también me parece interesante esta nominación que tiene, una película animada sobre Pinocho. Y por este lado, en el estudio de France 24, Ana María. Bueno, yo, como lo decía Doménica, yo no soy soy experta en cine. Debo decir que Argentina 1985 me encantó. Me parece que además es muy importante reivindicar estos hechos históricos. La típica frase de quien no conoce su historia está dispuesto a repetirla, pues esta es una manera de precisamente evitar eso. Y también, como lo decía Doménica, me parece muy importante que se vuelva al rumbo de lo que eran los Oscar, porque ¿qué pasó en la edición pasada? Lo que más tuvo relevancia en los Oscars fue la cachetada de Will Smith, más por ejemplo que haya más ganado la controversia Coda, que el trabajo. Más que por ejemplo que haya ganado Coda mejor película, que además era una película que trataba una realidad que también se invisibiliza mucho, que es el de las personas sordas. Entonces sí, me parece importante que siga por este camino de reivindicarse respecto a lo que fue específicamente la edición anterior, más allá de la política y de todo eso, la polémica, que al final lo que todos terminamos hablando, más de los ganadores, más incluso del mismo Oscar de Will Smith, que pues no se tomó en consideración, fue la cachetada que le propinó a la otra persona. Y pues ojalá que estos premios Oscar puedan que tenga un poco más de nivel. Totalmente. Sí, que tenga un poco más de nivel. Yo sí quiero destacar la industria cinematográfica argentina. Siempre ha logrado meterse en estos grandes festivales. Es tal vez la que saca la cara por la región de América Latina, junto con México, que también ha logrado buenos espacios y buena recepción a nivel internacional. Pero Argentina, hay que reconocerle, hacen muy buen cine, es para destacar. Pero bueno, es también una deuda pendiente de la región de América Latina, fomentarle más a la industria cinematográfica. Rápidamente, para el cierre, muy puntual, por favor, porque me queda un minuto. ¿Cuáles son los temas que van a tener en la lupa para la próxima semana? Doménica. Bueno, yo les puedo hablar desde acá, desde Ecuador. Tenemos todavía el seguimiento del gran caso de corrupción acá que está investigando la Fiscalía alrededor del gobierno de Guillermo Lasso, y eso creo que será lo que marcará la agenda por acá a nivel internacional. Yo creo que podremos ver también el avance de la guerra, ver qué pasará también ya con Ucrania y Rusia la próxima semana. Fausto, rápidamente, sus temas. Bueno, rápidamente es el tema de la frontera, la migración, es decir, los demócratas que critican al propio Biden, algunos de ellos por la sobreexistencia del título 42.
Y en el caso de México, pues el libro de Mike Pompeo, que pues prácticamente caricaturiza a el canciller Marcelo Ebrard. Bueno, me están dando ustedes ideas para los programas de la otra semana de Ana María para el cierre. Yo creo que la crisis en Perú es algo que va a seguir en el ojo público, sobre todo pues ver qué va a pasar finalmente con la presidenta Dina Boluarte, creo que va a seguir marcando la agenda política internacional. Ana María, Doménica, Fausto, un gusto tenerlos aquí en el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido sus impresiones y su análisis en torno a los temas destacados de la semana. Gracias a ustedes por la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Gracias. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales.